Hola, bienvenidos talentos. El día de hoy tenemos nuestra conferencia que se llama ¿Qué se necesita para hacer un garbanzo de a libra? Tenemos a nuestro invitado Benjamín Huerta Estrada, quien es director general de Ox. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, Carla. ¿Tú cómo estás? Perfecto, muy bien, muy emocionada de tener esta plática. Y pues nada, te damos la bienvenida a este espacio que es todo tuyo. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, Carla, y muchas gracias a todos por conectarse a esta charla. Tiene un nombre extraño. ¿Qué se necesita para hacer un garbanzo de la libra? Es una metáfora vieja, vieja como mis abuelos, pero práctica. Y yo, en un sentido de una pregunta que creo que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo hago yo para destacar, para hacer en la vida algo más allá de lo normal, ¿no? Yo tengo algunas ideas, son mías, no alego que sean todas ciertas ni perfectas, pero, pero son ideas en las que creo profundamente y las quiero compartir, ¿no? Entonces, sin más, brinco a comprarlas. Voy a poner aquí unas imágenes que me van a ayudar a hablar de esto y vamos platicando. La metáfora esta del garbanzo de la libra a mí desde niño me llamó mucho la atención. Primero porque nunca había comido garbanzos. Segundo porque no tenía idea de cuánto era una libra. Yo nací en México y entonces había oído hablar de kilos pero cuando me lo explicaron me acuerdo que me llamó muchísimo la atención. Esto fue mi imaginación, ¿no? Yo había visto estos garbanzos que son todos más o menos iguales y miden 1 centímetro. Eh, y son ricos, pero no son la cosa más sabrosa que había probado en mi vida. Un garbanzo de a libra era una cosa extraordinaria, ¿no? Y me gustó la metáfora y además se quedó en mi cabeza porque fui entendiendo que yo quería ser un garbanzo de a libra. No lo soy, pero intento serlo. Así que he pensado mucho y he tratado de hacer cosas en la vida para eso. La primera pregunta que se me vino a la mente es, ¿qué tanto es tantito? ¿No? ¿Cuánto es 1%? En una gráfica de estas, pues me ayuda a ver que es bien poquito, ¿no? Hay muchísimo azul y bien poquito naranja. El 1% en el mundo, si tú quieres ser del 1% de las personas en el planeta, tendrías que ser uno de 70 millones. Fíjense qué número tan interesante, porque en la gráfica el 1 se ve bien chiquito, pero 70 millones es un chorro. O sea, parecería que tampoco es tan difícil, ¿no? Ser el 1%. En México tendrías que ser uno de un grupo de 1.300.000, ¿no? Sí, es un número más pequeño, pero sigue siendo un número grande, ¿no? Ok, vives en Guadalajara, voy a poner el ejemplo y seguro que hay personas en muchas ciudades diferentes, pero si vivieras en Guadalajara tendrías que ser uno de 60.000 para distinguirte. Supongamos que eres estudiante y estás en la Universidad de Guadalajara. De lo que se trata es que tú seas uno de los mejores 1.500, ¿sí? O imagina que estudias ingeniería en la Universidad de Guadalajara, o no imagines porque a lo mejor eres estudiante de ingeniería. El asunto es cómo le haces para ser de los 80 mejores estudiantes de ingeniería. Esto es como para entender este 1% de qué tamaño es. Es chiquito, sí, pero al mismo tiempo es viable. Por eso creo que esta plática tiene sentido. ¿Cómo le hace uno, no? Para ser del 1%, ser el garbanzo de la libra. A mí se me ocurren dos formas, ¿no? Una es que seas diferente, ¿sí? Si tú eres diferente, a todos los demás te distingues, ¿no? Y si te distingues, nada más por el hecho de distinguirte, ya eres un garbanzo de la libra, ¿no? La otra es que seas mejor que todos los demás, o sea, que peses 1 libra, no unos cuantos gramos, ¿no? Sin embargo, si lo piensan un poquito, ser mejor que los demás es la mejor forma de ser diferente. A final de cuentas, es un tema no, no de ser diferente para ser el 1%, quizás, sino más bien el hecho de que seas de ese 1% te hace diferente, ¿no? Huevo o gallina, no sé, pero como el tema está en ser diferente, entonces
yo me pongo a pensar, a ver, ¿quiénes son diferentes? A quienes he visto que claramente son de ese 1% y que me gustaría imitar o de alguna manera ser como ellos. Y pienso primero en esos a los que les pasan todas las cosas, ¿no? Ustedes seguro han tenido un compañero o un conocido que platica siempre que lo ven de cosas increíbles y ustedes dicen, ¿cómo es posible que a esta persona le pasen todas las cosas? Qué suerte, ¿no? Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que a todos nos pasan todas las cosas. La diferencia está en los que saben ver, ¿no? Si te están pasando todas las cosas, pero no las ves, no las distingues, pues entonces es como si no te pasaran, ¿no? Al que las sabe ver, entonces parecería que le pasan todas las cosas. Y a quien le pasan todas las cosas, se llena de experiencia, llama la atención, es interesante y es importante en la relación cotidiana, ¿no? Pero se trata no nada más de saber ver, sino de ver lo que nadie más está viendo. Y eso es algo que se aprende a hacer. Hay otros tipos, ¿no? Hay hombres y mujeres que nos llaman mucho la atención porque siempre salen con algo diferente. Y a lo mejor estás pensando lo mismo, sí, ya me traje a la memoria a esta persona que conozco que de verdad siempre sale con algo diferente. Y es porque son contreras, pues a lo mejor algunos sí, pero en general yo creo que no. Esas personas que ves que siempre salen con algo diferente, básicamente es gente que tiene disciplina mental. Es decir, ante la vida, ante las cosas que le están pasando, ante sus acontecimientos, él o ella se dan el tiempo de pensar qué está pasando, por qué está pasando, cómo es que se dieron esas razones por las que esto se está pasando, de dónde vienen esas razones, ¿no? Si se fijan nada más con esto, ya me fui 4 niveles, ¿no? Hacia el fondo del asunto. Yo creo que se puede ir mucho más a fondo, pero nada más con 4, ya esta disciplina mental, el que se obliga a pensar siempre así, está entonces pensando en lo que nadie más está pensando. Conecten esto con lo anterior. Si tú te vas desarrollando para ver lo que nadie más está viendo y ahora te estás disciplinando y te estás volviendo bueno para pensar en lo que nadie más está pensando, ya estás, a lo mejor no en el 1%, pero ya estás en el 10%. El asunto es que para poder pensar en lo que nadie más está pensando, necesitas aprender a vencer el lugar común. El lugar común vive en la panza. Es esa respuesta que nos enseñaron, nos entrenaron, nos adoctrinaron a dar. Desde la escuela, desde la familia, desde la sociedad, ¿no? Nos educaron así, nos dijeron, si esto te preguntan, esto respondes. Si esto pasa, es por esta razón, ¿no? El orden de las cosas es siempre primero esto y luego esto, ¿no? El lugar común que vive en la panza nos genera comodidad y tranquilidad, pero nada más. Por, todo, por todos los otros lados nos genera ignorancia, ceguera, ¿no? Pero es algo que tenemos construido fuertísimo. Nuestra primera reacción es contestar con un lugar común. Y cuando contestas con el lugar común, te robaste la oportunidad de pensar en otra cosa, en algo diferente, en lo que nadie más está pensando. Y es con disciplina mental que se mata al lugar común. Que te vuelvas enemigo del lugar común significa construirte la disciplina de decir, antes de dar una respuesta, voy a pensar. Yo tengo un truquito bien bobo que me enseñó una persona a la que quiero mucho hace muchos años, y es que no me doy permiso a mí mismo de dar mi opinión en nada, sin haber hecho por lo menos 2 preguntas antes de dar mi opinión, y esas 2 preguntas tienen que ser de carácter exploratorio. Al principio lo hacía, me forzaba, me costaba trabajo. Hoy es un hábito, es natural conmigo y lo que sucede es que a la hora que yo doy mi opinión, esas 2 preguntas ya me calibraron, me volvieron más informado, me pusieron en el lugar correcto. Están esos tipos y esas tipas
de las grandes ideas, ¿no? Y los admiramos y decimos cómo le hacen, se nace con eso y son unos pocos, a mí no me va a pasar esto nunca. Yo creo que no. Aquí la regla, la herramienta o el truco, no sé cómo llamarle, es un poquito diferente, porque es una secuencia de cosas. Primero, yo creo que no hay alternativa a leer, a informarse, ¿no? A llenarse la cabeza de información y de conocimiento. Si no haces eso, no hay forma de que acabes con grandes ideas y por lo tanto que seas un garbanzo de libra, ¿no? Pero no basta con eso, porque si no te vuelves un maestro de la conversación, entonces no vas a poder encontrar la información que no está en libros o en internet o en medios, ¿no? Porque no toda la información está escrita en algún lugar, hay información que está en las personas. Y para encontrar y sacar y entender esa información de las personas, hay que ser un gran conversador. Y esto es un arte. Eh, Conversar es un arte. Muy distinto a chatear, muy distinto a escribir correos y otras cosas, ¿no? Además, necesitas aprender a pensar profundo. Ahorita hablé un poquito ya de eso, ¿no? En la idea anterior. Pero pensar profundo significa no quedarte con esa información de superficie, ¿no? Que te da la situación, sino de pensar qué hay detrás y qué hay detrás y qué hay detrás y qué hay detrás, ¿no? Pero todo esto no sirve mientras se quede en tu cabeza como una información o un conocimiento. No se vuelve una idea hasta que tú no la sacas de ti y llega a otro. Así que no puede llegar a otro si tú no sabes hablar con claridad. El ruta hacia la generación constante de grandes ideas empieza en la información, el conocimiento, el llenarte de sabiduría, en ser un maestro en la conversación para interactuar con las personas que están relacionadas con esto, que saben o que están viviendo lo que tú estás pensando, en pensar profundo y saber decirlo, ¿no? Pero también están otros que se destacan porque te caen muy bien. Esto a lo mejor les sonará muy bobo, ¿no? Como, a ver, veníamos hablando de cosas más o menos serias o profundas, ¿no? Y aquí me parece que nos estábamos desviando a hablar pues, de cosas más superficiales, del popular de la escuela o del popular en el trabajo. No me refiero a eso. Más bien me refiero es que hay gente que tiene una capacidad especialmente buena y fuerte para interactuar con las personas de manera que las personas se sienten a gusto interactuando con esa persona, ¿no? Contigo, si estás tratando de hacer esto. Esto de caer bien es una consecuencia, ¿no? De algunos temas fundamentales. El primero y el más importante para mí es un asunto de empatía. Es un tema del que yo siento que hablamos poco y yo creo que deberíamos de hablar mucho o muchísimo. La empatía es una forma de inteligencia, es una capacidad que se desarrolla y que conecta, ¿no? A una persona con otra o con otras. La empatía, de hecho, es una cosa que conecta a una persona con la naturaleza, ¿no? Con el medio ambiente, con el planeta, con animales, con plantas. Esa inteligencia expresada en la empatía es el principio de cualquier conexión humana o con la naturaleza. Quien domina esta inteligencia de la empatía, entonces conecta con las personas. Ahora, la empatía sirve para eso, para conectar, para arrancar, para empezar, ¿no? Pero la comunicación, una profundísima habilidad de comunicación, de decir las cosas correctas de la manera correcta, es parte indispensable y seguimiento a esta empatía, ¿no? Para que estas cosas se den. Si se fijan, he estado poniendo fotos aquí de niños porque yo creo que estoy hablando y voy a hablar de habilidades que no son para doctorados, que de hecho son habilidades muy básicas en la vida con la que de hecho yo creo que nacemos y luego las vamos perdiendo, ¿no? Por esta educación que tenemos cuadrada, rígida, ¿no? Esta empatía y esta comunicación, aquí voy a decir una cosa a lo mejor un poco extraña, pero tiene su máxima representación o su representación más poderosa en el humor. No estoy hablando de Polo Polo,
no estoy hablando de stand-up comedy, estoy hablando del humor como herramienta. Esto es una de las cosas que a los seres humanos nos toca las emociones y los sentimientos con mayor fuerza. Hace poco leí un libro que hablaba de que las cosas que nos hacen llorar, las cosas que nos hacen tener miedo, las cosas que nos sorprenden, ¿no? No tienen tanto impacto en nosotros y en nuestras memorias como las cosas que nos hacen reír, que nos hacen sonreír. Yo nunca lo había visto así y repasando la vida me doy cuenta de que es una verdad gigantesca. Y quien domina el humor tiene la herramienta de comunicación más grande del mundo. Y no es hacerse el sangroncito y el payaso. Aquí la clave es justamente dominar el humor como una herramienta elegante, sencilla, generosa, que aplicada en la conversación y en la comunicación humana cotidiana genera una sensación de comodidad y de bienestar en las personas que están alrededor de ti. Yo tuve la fortuna de nacer en una casa de personas de teatro, ¿no? Luego yo salí con mi locura de estudiar ingeniería y bueno, ya me querían correr de la casa. Pero entre el teatro y la música, que era como la vida que había en casa cuando yo era chiquillo, eh, me encontré con esta maravilla, ¿no? Del humor, de la morcilla, de una cosa que no entendía, que le decían el timing, ¿no? Que era como el decir las cosas en el momento correcto sin sobrepasarte, etcétera. Y me di cuenta que es quizás una de las cosas que más me ha ayudado en la vida a desarrollar redes alrededor de mi vida profesional, personal, ¿no? Soporte, ¿no? Para momentos de la vida donde los necesitas. Y sobre todo, temas de liderazgo. Cuando el humor es correcto, cuando surge desde la empatía y se apoya en una comunicación extraordinaria, fuerte, eh, eres una persona que cae muy bien. Y cuando caes muy bien, te distingues y eres el 1%. Eres un garbanzo que ya empieza a pesar casi una libra, ¿no? Luego están estos que son los que lideran, ¿no? Es quizás el ejemplo más claro, ¿no? De los garbanzos de la libra. Esos que están al frente de las cosas, de los países, de los gobiernos, de las organizaciones, de las escuelas, de los equipos deportivos, de lo que tú me digas, ¿no? Pero yo tengo una opinión fuerte acerca del liderazgo y de las condiciones que están detrás para que seas un garbanzo de a libra y tengas esta capacidad de liderazgo real, contundente, rotunda, ¿no? Y es que yo creo, hoy tenemos un ejemplo maravilloso, bueno, ayer y hoy, ¿no? Estamos hablando de estas elecciones en Estados Unidos y estamos hablando de estilos de liderazgo, ¿no? Eh, unos, los que están fundamentados en valores, como algunos que pongo yo aquí, son naturales, son poderosos, no cambian en el tiempo, ¿no? Se mantienen. Hay otros que no están basados en valores, sí, y estamos viendo algo así, desgraciadamente ahora, ¿no? Y vean lo que provocan, ¿no? Esos, y me cuesta trabajo decirles liderazgos porque en el fondo siento que no lo son tanto. Pero estos liderazgos, voy a decirlo, dividen, estos liderazgos confunden, estos liderazgos mueven a un grupo de personas en direcciones contrarias y eso es casi como si tú pusieras un caballo adelante de la carreta y otro caballo atrás, los dos caballos con toda su fuerza y energía y salud y les pidieras que arrancaran, su mejor esfuerzo no mueve la carreta, ¿no? Un liderazgo que está basado en valores arrastra, empuja, logra cosas, ¿no? Yo no creo que se pueda hacer un garbanzo de a libra si no eres una persona buena, porque en todo caso eres, no sé, una cosa venenosa de a libra, ¿no? No sé, uno de esos champiñones venenosos, un hongo venenoso de a libra, ¿no? Pero para ser un garbanzo de libra tienes que ser una persona con valores. Esos valores, que son la base del liderazgo, la más importante, son un poco invisibles o secretos. La parte que se ve de un líder es su capacidad de contar historias. Una persona que es un gran contador de historias, eh,
toma posiciones de liderazgo profundísimas, ¿no? Y revisen en sus memorias, ¿no? ¿Cuántas personas conocen que tienen estas habilidades de contar historias que te atrapan, ¿no? Y cada vez que hablan, los escuchas, por lo menos los escuchas, ¿no? Normalmente te convence. Y, y te convencen desde los valores, ¿no? Si no, esto está hueco. El que sabe todo de algo, evidentemente que es 1%, ¿sí? Porque es un experto en un tema. El que sabe algo de todo, también es un 1%, también es un garbanzo de libra, porque es una persona que decidió ampliar su visión y conectar cosas, ¿no? Los dos son caminos válidos y yo les voy a decir que necesitamos ser maestros de ambos. Lo que no se debe de hacer es pararse en medio en cualquiera de las dos cosas. En resumen, hablé de estas cosas, ¿no? De ver lo que nadie más está viendo, de tener disciplina mental, eso significa hacer las mismas cosas todos los días hasta que se te vuelva un hábito, de vencer el lugar común, tomen esta para empezar, no lo duden, de pensar en lo que nadie más está pensando después de ver lo que nadie más está viendo, de leer, conversar, pensar profundo y hablar con claridad, de esta combinación de la empatía, la comunicación y el humor, de valores, de ser un gran contador de historias y de tener conocimiento profundo o amplitud de visión, pero no quedarse en medio, ¿no? ¿Es una lista grande? ¿Es una lista para elegir? Desafortunadamente creo que no. Yo creo que se necesita todo. Ser garbanzo de libra implica dominar todas estas cosas. ¿Es imposible? Claro que no. ¿Es difícil? Sí, pero es posible, ¿no? Así que cierro diciéndoles que el asunto es que tienes que desarrollar una habilidad de ser al mismo tiempo un microscopio y un telescopio, ¿no? Debes de ser una persona capaz de ver a largo plazo, con miras muy altas, ¿sí? Pero con un pensamiento profundo, con un entendimiento sólido de las cosas que haces, ¿no? Así que con esta idea, ¿no? De ser telescopio y de ser microscopio, que parecerían dos cosas completamente diferentes, imposibles de poner en tu vida al mismo tiempo, yo digo que no solo sí se puede, sino que con la receta esta anterior se puede lograr y cuando lo logras te vuelves un garbanzo de libra. Y volverte un garbanzo de libra no es un asunto personal, de logro personal, es un asunto, sí, sí, de logro personal, pero sobre todo de impacto social, de responsabilidad social, ¿no? Y a lo que todos tenemos que admirar, aspirar a hacer, ¿no? En mi experiencia personal, desarrollar estas cosas ha sido un tema de disciplina, se puede hacer y se puede hacer muy rápido. En mi experiencia personal, el tener un socio o algunos socios en este camino es importante. Búscate un mentor, coméntaselo a tu mejor amigo y acompáñate. Y yo los invito a que reflexionando en esto, no cedan un milímetro, no acepten ser menos que un garbanzo de libra, que se pongan la meta de ser ese 1% y si me apuran, hagan una meta de ser del 0.1%, ¿no? Empecemos por aquí, considérenlo. No hablé de tecnología, no hablé de humanidades, creo que esto aplica para todos nosotros. Ojalá que esta información sea interesante y sea útil. Yo me quedo disponible con todos ustedes en redes sociales, Benjamín Huerta en Facebook y en LinkedIn. No uso Twitter, estoy peleado con el Twitter. Y un correo electrónico que les comparto que es presidencia@ijalti.org, donde con mucho gusto, si alguno quisiera conversar sobre estos temas, a mí me encantará seguir desarrollando estas habilidades de conversación y de comunicación y de empatía y de pensar diferente y de ver cosas que no había visto. Muchísimas gracias por conectarse hoy.